una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a hablar de las alternativas que ofrece el mercado de seguros para generar un ingreso complementario para cuando nos jubilemos. Vamos también a repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la presencia del economista Rodrigo Álvarez. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está como siempre Yamila Escala y nos está acompañando hoy Augusto Posleman para analizar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales tras el resultado del balotaje y la victoria de Mauricio Macri. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí una vez más. Y vamos a arrancar, tenemos mucha información para hoy y vamos a comenzar hablando de lo que sucedió con el dólar ahorro, ¿no? Como veníamos señalando en las semanas anteriores, apenas se conoció, ¿no? Ya el resultado del balotaje se cerró, o comenzó a cerrarse aún más el grifo que abastece este mercado de dólares del Banco Central. Santi, del gobierno está viendo cómo puede, ¿no?, repartir los últimos dólares que están quedando, ¿no?, ahí en las arcas de la autoridad monetaria, ¿no? Sí, Ale, es un tema realmente. Otra cosa que pasó es que se empezaron a sincerar las estadísticas de reservas del Banco Central. Si uno mira los últimos datos, realmente la caída es muy pronunciada. Si se mantiene esta tendencia, probablemente los números oficiales del Banco Central van a terminar incluso por debajo de los 25.000 millones de reservas, que no es nada. Si uno ve la cantidad de pesos, la cantidad de deudas en dólares con importadores, el swap con China, un montón de deudas del país, en dólares realmente es muy poca la cantidad de reservas del Banco Central y como te decía, los últimos días fue realmente llamativo, ¿no? Como si hubiera algún tipo de sinceramiento. Recordemos que primero los datos se dan como provisorios y a medida que pasan los días se dan datos definitivos. La caída fue muy pronunciada, que no tiene que ver con salida de capitales, ni con dividendos de las empresas, ni con compra de dólares del público, porque recordemos que esos grifos están cerrados, Así que tiene que ver más que nada con esto, ¿no? Con quizás ya empezar a sincerar las verdaderas estadísticas previo al cambio de gobierno. La gran incógnita es qué va a pasar con el Banco Central. Durante los últimos años hubo muchas reformas tipo normativas, se reformó la Carta Orgánica del Banco Central, los directores que responden al kirchnerismo fueron nombrados con acuerdo del Senado, es decir, que algunos tienen mandatos por 5 o hasta 6 años más, ni hablar también el presidente del Banco Central, qué va a pasar con él. Son todas incógnitas si se quiere recuperar un poco la credibilidad, la confianza y empezar, a saldar los pasivos en dólares que se fueron acumulando en los últimos meses y que no se pagaron justamente por la escasez de dólares que hubo en el país. Hay que decir, ¿no?, que aquellos que tengan la posibilidad que aprovechen, ¿no?, estos últimos días del dólar ahorro, ¿no?, este regalo que está haciendo el gobierno desde hace ya varios meses, ¿no?, casi con certeza podemos decir que a partir del 10 de diciembre los ahorristas no van a poder conseguir el dólar a este precio, sea porque se levanta el cepo cambiario o porque en una transición, ¿no?, hacia un mercado único de cambios se derivan, ¿no?, las operaciones para ahorro a un mercado libre con un dólar más alto, ¿no?, con un precio más elevado. Sí, se abre el cupo, recordamos, el 1 de diciembre, ¿no?, cuando la gente vuelve a cobrar su salario, esos primeros días de mes, hasta la transición, cambio de gobierno, lo más probable es que no haya una modificación en lo que es este dólar ahorro y que la gente pueda adquirir. El tema, Ale, es que todavía estamos lejos de algún tipo de corrida bancaria, cambiaria, pero ya han cambiado las declaraciones de Macri, que decía que iba a abrir el cepo de un día para otro. Ya se está hablando de una cuestión más gradual, recordemos, porque de abrirlo de un día para otro no hay que descartar algún tipo de corrida que pueda tener un impacto más importante en el sistema financiero. Sí, si empieza a primar la razón, como sucede, ¿no?, con todos aquellos que tienen que comenzar, ¿no?, que asumen la responsabilidad, ¿no?, de gobierno y ya empiezan a tener un pensamiento más pragmático. Vamos a cambiar de tema y vamos a también posicionarnos más allá, ¿no?, del presente, vamos a poner la mente en el futuro y vamos a hablar sobre las alternativas, ¿no?, que se pueden conseguir en el mercado de seguros para generar un ingreso complementario para cuando nos jubilemos.
Sí, con el tema de las elecciones y de los premios prestigio, habíamos comentado una medida en torno a los seguros de vida que pasó un poco desapercibida. Esto tiene que ver con la posibilidad que ahora se ofrece de optar o no por ese seguro de vida cuando uno tiene una tarjeta de crédito y un seguro de vida asociado. Eso sí, si uno toma esta decisión, atención porque la deuda sí queda a cargo de los hijos, sí, de los herederos de la persona que tenía esa deuda con el banco. Aclarado esto, que es necesario mencionar porque fue información de los últimos días, de las últimas semanas, vamos a recordar la tasa que maneja esta posibilidad, ¿sí?, que ofrecen las compañías aseguradoras de complementar la jubilación en formato de seguro de vida o de retiro y la posibilidad justamente de retiro y en dólares de ese dinero que uno en un inicio empieza a pagar mes a mes. Ese monto siempre depende de la cobertura que ofrezca la compañía y de lo que uno pueda aspirar, y ahí la decisión de en cuánto uno quiere asegurarse. Ahora bien, ¿cuáles son las tasas? Y de acuerdo a las compañías que consultamos, en este momento en el mercado arrancamos con lo más alto en 2% para SMG, ¿sí? Credicop en 1,5%, Orígenes 1%. Abajo de Orígenes, estos son todos seguros de retiro, ¿sí? Binaria 0,5 y MetLife. Yendo también a Prudential y San Cristóbal nos encontramos en el mismo nivel, y para seguros de vida con capitalización y una suma asegurada mínima de $5.000 nos encontramos en el 0,5% para CNP, Zurich y Prudential. Una información importante para tener en cuenta, más allá de lo que uno vaya a hacer con su jubilación, con sus próximos pasos, con su familia, bueno, para considerar. Muy bien, cambiamos de tema y vamos a comenzar a hacer el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y, contrariamente a lo que uno se imaginaba, el lunes hubo importante caída del Merval luego de conocerse los resultados del balotaje, una caída que se extendió también al día martes y al día de hoy, ¿no? Tras haber alcanzado un récord histórico el viernes pasado, ¿no? El mundo al revés, Augusto. Sí, la verdad que sorprendió un poco, Alejandro, el movimiento del mercado, que en la preapertura ya arrancaba con suba de un 5 o 6%, parecía que iba a ser un día razonable con las expectativas previas, pero pasado 10, 15 minutos de las primeras horas de mercado, rápidamente se dio vuelta todo lo que estaba positivo, pasó a estar todo negativo, primer día de pérdidas de entre un 10, 12%, principalmente en bancos y energéticas, que justamente son las compañías que más habían subido en los últimos 30 días. Acumulaban subas de entre un 45 y 55%, en un solo día devolvieron ese 10% y te diría que al día de hoy han devuelto otro 5% adicional. La caída de los bancos seguramente relacionada con esa medida que se conoció un sábado, ¿no? La medida del Banco Central justamente imponiendo, ¿no?, a los bancos la obligación de desprenderse de sus activos en dólares. Sí, hay que ver cómo sigue esa noticia porque en el día de hoy aparentemente han hecho una presentación judicial. Los bancos pareciera ser poco probable que esa norma entre en práctica, quedan muy pocos días de transición, lo razonable sería que finalmente no entre en vigor, pero de vuelta, yo noto cierta cautela en el mercado, ¿no? Esta suba violenta que vimos justo el viernes previo a las elecciones, había habido movimientos alcistas enormes, pareciera ser que hay como una cautela en general y uno puede esperar hasta, me parece a mí, hasta el cambio de gobierno, un mercado errático, con mucha volatilidad, sin ninguna tendencia clara, ¿eh? Sí, quizás hubo una suba que tiene que ver con el crédito que se le está dando al nuevo gobierno. Ahora hay que ver que el nuevo gobierno empiece, ¿no?, a revalidar ese crédito con las medidas que todos esperamos, ¿no? Sí, y no nos olvidemos que las encuestas previas daban una victoria mucho más holgada de lo que finalmente vimos. Entonces eso me parece que en el mercado algún impacto tiene que haber tenido también, ¿eh? Es cierto, también puede condicionar, ¿no?, justamente las medidas que puede llegar a tomar este gobierno a partir del 10 de diciembre. Cerramos así en este bloque. Quédate ahí, en instantes estamos nuevamente con vos. Estamos de regreso, vamos a comenzar a responder rápidamente a todas tus consultas. Tenemos, por ejemplo, la pregunta de Antonio sobre el estado del Banco Industrial. Para Antonio, entonces, un banco especializado en otorgar créditos a la producción para pymes y también para grandes empresas. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 1.012 millones de pesos, depósitos por 7.387 millones y resultados positivos, en este caso de 151 millones de pesos. Buenos son indicadores de solvencia y también de liquidez. Cara sonriente para el Banco Industrial. Bueno, y cambiamos de tema. Y a pesar de tratarse de un producto accesible y que protege uno de los bienes más preciados por cualquier persona, los seguros para el hogar no siguen sin ser contratados, ¿no?, en forma masiva por el público argentino. Maite Peñoniori dialogó con la gente para indagar los motivos de esta cuestión, de este comportamiento.
Café Financiero dialogó con los consumidores para saber si conocen sobre la existencia de este producto y saber qué opinan de él. ¿Conoce la existencia de los seguros para el hogar? Sí, la conozco. ¿Sabe contra qué riesgos lo protegen? Contra todos los riesgos, que uno puede contratarlos para el seguro de la casa, nada más. En general sé que protege tanto lo que tiene que ver con robos como, no sé, algunos desperfectos que puedan surgir de, no sé, tormentas, rayos o cosas así que tienen que ver con tragedias naturales, ponelo. Sí, porque siempre en las tarjetas te viene, por ejemplo, la tarjeta de Walmart, esas cosas sí te ofrecen. ¿Contrató alguna vez un seguro para el hogar o evaluó contratarlo? Tuve 3 seguros de casa, en el mismo momento. Y tuve un problema grave, entonces me borré de todo eso, porque no cumplieron con lo que ellos me habían pactado y que yo les fui a reclamar. Porque me gusta estar protegido y que esté protegido mi hogar por cualquier tipo de intrusión o inclusive te cubre por algún tipo de roturas y demás. Bueno, vemos que no hay un conocimiento cabal de lo que es un seguro para el hogar, las limitaciones, ¿no?, de la conciencia aseguradora en nuestro país, que deja, ¿no?, a mucha gente en una situación de gran fragilidad al momento del siniestro por no conocer la existencia de estos productos que nos brindan una protección, ¿no? Sí, y no solo por no conocer la existencia, sino por no conocer el valor de estos productos. Estamos hablando de valores muy, muy reducidos en función de lo que a uno le cuesta mantener su casa en general, 200, 300 pesos. Lo vamos analizando a medida que pasan las semanas. Ustedes saben que les traemos ejemplos. Una opción a considerar, una opción para estar asegurado nada más ni nada menos que en su propio hogar. Y atención al infraseguro, Alejandro. Sí, estamos hablando de esa suma donde a veces uno tiene asegurada su casa, pero la tiene asegurada por un monto menor al que debería tener asegurado. Entonces, cuando tiene un problema como un incendio total, el dinero que le devuelve esa cobertura no le es suficiente para recuperar su casa. Así que también a estar atento a eso los que tienen seguro para el hogar. No, veíamos sorprendentemente que muchas de las personas que contestaban no sabían que un seguro para el hogar protegía el riesgo de incendio. Sí, un riesgo tremendo, terrible, que a uno lo deja, le destruye todo ese patrimonio. En la calle, ¿no? directamente, sí, exactamente. Así que bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Y si bien cayó, ¿no?, el Merval, cayeron las acciones a lo largo de estos últimos días, por lo menos hubo un dato positivo, que fue la recuperación del peso, ¿no?, la caída del dólar en el mercado bursátil. ¿Es así, Augusto? Sí, como analizamos hace un rato, por ahí es difícil entender el motivo. A priori se pensaba que el dólar estaba cayendo, producto de esta norma que obligaba a los bancos a desprenderse de activos dolarizados. Finalmente se hizo la presentación, uno debiera descartar esa digamos, como fuente de venta de bonos dolarizados. Aparentemente lo que el mercado está viendo es que el tipo de cambio debiera tender a estabilizarse con un nuevo gobierno que pueda imponer una política de cambio único. Obviamente no va a estar en los niveles de 9,50 o 10, va a estar cerca de 14, que es el tipo de cambio actual. Terminó en lo que llama el contado con liqui o el dólar bolsa, terminó en valores cercanos a 14 pesos por dólar, cuando la semana anterior estaba en 14,50, 14,70, ¿no? Por eso, frente a la perspectiva de un mercado único de cambios o de avanzar, ¿no?, con el inicio de la gestión de Macri hacia un mercado único de cambios, se espera, ¿no?, una caída del dólar que hoy se está negociando tanto en el mercado bursátil como en el mercado paralelo de los 15 pesos o los 14 y pico hacia una cifra inferior. Sí, lo que se espera es que pueda reabrir ese ingreso de flujo de capitales, tanto de inversiones como de flujo financiero. Eso, si el cepo se arregla y si el tema holdout se arregla y se encara rápido, debiera producir flujo de ingreso de dólares. Bueno, veremos cuáles son los tiempos con los que se va manejando esta nueva gestión que se inicia el 10 de diciembre. Vamos a cerrar este bloque con una última pregunta relacionada con la situación de una compañía de seguros. Y con datos actualizadísimos, en este caso de La Nueva, que arranca con un activo, vemos en pantalla, de 459 millones de pesos, pasivo 325 millones, patrimonio 133 millones de pesos, resultado positivo 251 millones, 99 millones de pesos como primas e informa 1.833 juicios, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, acá, @Café Financiero, así nos encuentran en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate ahí que en instantes vamos a estar dialogando con el economista Rodrigo Álvarez sobre las principales noticias económicas de estos últimos días. Muy bien, ya estamos aquí con la presencia del economista Rodrigo Álvarez
para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más aquí. No, por favor, un placer. Una semana en la que todos hemos estado expectantes de las señales que van dando tanto el presidente electo, Mauricio Macri, como sus colaboradores más cercanos respecto a lo que puede suceder, ¿no?, con la economía a partir del 10 de diciembre. ¿Qué es lo que percibiste, ¿no?, en estas primeras aproximaciones, ¿no?, en estas primeras señales, ¿no?, del equipo económico y tanto también, bueno, del presidente electo respecto a las declaraciones que hizo sobre lo que puede, ¿no?, suceder con la economía a partir del 10 de diciembre? Mira, creo que el equipo económico tiene pergaminos, tiene un perfil financiero, que creo que es el principal problema que hoy tiene la Argentina. Claramente hay un desafío de corto plazo que es frenar la hemorragia, la pérdida de dólares que está teniendo el Banco Central y en términos generales la economía. Y en ese sentido, figuras como Pratgay, digamos, pueden generar cierta confianza de los inversores para atraer dólares. Tal vez mi preocupación o los mayores interrogantes pasan por cómo se ordena y cómo se acomoda la economía real, teniendo en cuenta que precisamente los problemas importantes pasan por que la economía vuelva a crecer, porque se bajen los niveles de pobreza, obviamente porque la inflación se frene. Entonces, bueno, entre las necesidades y la demanda del mercado y la realidad que tiene la Argentina, que es compleja, tendremos que ver cómo se cierra ese círculo. A lo largo de la campaña y también en algunas declaraciones que se escucharon estos últimos días, se le pone una gran responsabilidad, ¿no?, de la situación de estancamiento de la economía al cepo cambiario, ¿no? Y se pone mucho peso, ¿no?, en el levantamiento del cepo como uno de los principales elementos que podría justamente poner en marcha el crecimiento de la economía. ¿Vos coincidís con esta postura que se ha comunicado y crees además que se puede resolver este tema de forma rápida? Mira, creo que el cepo claramente frenó la economía, tuvo impacto en los niveles de inversión. Creo que el cepo hay que pensarlo como una restricción y valga la redundancia, como un cepo a la inversión más que a la posibilidad de que algunos argentinos compremos dólares. Pero me parece que si pensamos y confundimos que digamos, la herramienta es la solución, creo que vamos a empezar mal, y ahí es donde creo que es necesario generar un anclaje de expectativas que esté fundamentado en un ordenamiento de la política fiscal, un ordenamiento, una visión de cuáles van a ser los lineamientos generales de la política económica, una hoja de ruta clara. Y me da la impresión de que abrir el cepo tal como se está anunciando, yo creo que, y es mi opinión personal, que la apertura del cepo va a ser parcial y gradual, más que... Debería ser parcial y gradual, ¿no? Debería ser parcial y gradual, a mi juicio, y me parece que es condición necesaria tener el compromiso, o al menos haber cerrado un acuerdo por no menos de 10.000 millones de dólares para apuntalar las reservas. Creo que con este nivel de reservas, cómo están las reservas líquidas hoy, una apertura de tipo shock, digamos, me parece que es un riesgo demasiado alto, teniendo en cuenta que además la economía parte de un nivel de inflación de 25%. En una época además también bastante sensible, ¿no? Porque en el mes de diciembre, ¿no?, con la cercanía de las fiestas, un dólar oficial subiendo en forma brusca sería, digamos, algo difícil, ¿no?, de digerir para muchos sectores de la población. Sí, el problema hoy el equipo económico de Macri está en una encerrona, porque ha generado la expectativa de que esa apertura va a ser rápida, que rápidamente vamos a tener un dólar de 14 y no vamos a tener impacto sobre la economía, con lo cual si el nivel de tipo de cambio se ubica por debajo de 14, el mercado de alguna forma le va a reclamar una nueva corrección del tipo de cambio. Si el tipo de cambio se ubica en 14 y se genera ese salto, claramente va a haber un impacto en términos de los indicadores sensibles sociales. Claro. Ahora, algunas de las ideas tienen que ver con pagar a los importadores con un bono.
también de negociar con los holdouts, con los fondos buitres, también me imagino emitiendo otro bono. ¿Tiene la capacidad la economía argentina para emitir tanta deuda de golpe? Yo te diría que sí, el problema es la velocidad, el timing. La Argentina no está endeudada, los inversores, el mundo financiero está ávido de los activos argentinos, lo vimos en estas últimas jornadas, el riesgo país ha bajado sensiblemente, pero bueno, para eso es necesario un primer paso, que es lograr que el juez Griesa reponga el stay con la negociación o en el marco de la situación con los holdout. Y bueno, y el tiempo corre, ¿no? Entonces me parece que es bueno que se haya nombrado el equipo económico y de acá al 10 de diciembre tenemos que esperar algunos anuncios, un poco más de carne, porque solo con esto me parece que estamos quedando cortos. Se habló, Rodrigo, también en las últimas horas de la posibilidad de eliminar por 90 días las retenciones a las exportaciones agropecuarias. ¿Eso lo ves como algo viable? ¿Crees que podría tener un resultado positivo? No, los especialistas del sector dicen que no es una medida adecuada, si bien desde el punto de vista financiero es lógica e incluso... No, se está hablando de cerca de 9.000 millones de dólares en soja. No, nuestras estimaciones son 6.000 millones de dólares, pero hay que tener en cuenta que el exportador, primero, no hay capacidad para procesar toda esa soja si se vuelca al mercado de un día para el otro. El segundo punto tiene que ver con la carga impositiva. Los sojeros van a preferir liquidar a partir de enero porque, digamos, el impacto en impuesto a las ganancias pasa recién a 2017, con lo cual hay un tema también impositivo que está jugando. Me parece que la línea de fondo es que los dólares no van a venir en diciembre, ¿no? Y ahí es donde estamos, por eso planteo que son necesarios 10.000 millones de dólares para al menos tener ese compromiso para abrir el cepo con la espalda un poco más cubierta. ¿Pensás, Rodrigo, que el gobierno puede recurrir al Fondo Monetario como fuente de financiamiento rápido? Mirá, creo que el Fondo Monetario hoy es mala palabra en la Argentina, tendría un costo político muy alto. Creo sí que se puede recurrir a los organismos multilaterales de crédito, que puede ser una estrategia viable. Insisto, el problema es la velocidad, el timing, qué tan rápido puedan captarse esos dólares. Creo que en este sentido la flexibilidad del mundo financiero, los fondos de inversión, los bancos, tal vez puedan aportar dólares más rápido. O para ir cerrando, Rodrigo, en los últimos días también se conoció, ¿no?, la decisión de la Corte Suprema de declarar, ¿no?, la inconstitucionalidad del descuento, ¿no?, que el gobierno hacía a algunas provincias de tributos coparticipables. ¿Crees que esta medida, que esta decisión de la Corte puede afectar al gobierno de Macri? Bueno, sin duda es una cuenta más que tiene que pagar, ¿no? Entonces se suma a una masa de recursos. Esta vez igual una buena oportunidad, ¿no?, para negociar finalmente la coparticipación de impuestos, ¿no? Sí, pero tal vez no es el mejor momento político para hacerlo, ¿no? Entonces, si bien uno puede coincidir incluso con la decisión, en el momento que llega, tal vez no es el más deseado por Macri. No le hicieron un gran favor. No le hicieron un gran favor. Muy bien, bueno, Rodrigo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos así este programa con el análisis de Rodrigo Álvarez sobre lo que puede comenzar a suceder a partir del 10 de diciembre. Hay desafíos muy importantes por delante y bueno, esta nueva gestión deberá afrontarlos. Así que cerramos así este programa. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.